Buenas tardes, o buenos días, buenas noches, según el horario en el que están escuchando, viendo esta clase. En esta segunda clase de planeamiento a largo plazo, vamos a estar desarrollando una aproximación conceptual a lo que implica la idea de planificar, ubicándola dentro del contexto de nuestra disciplina, administración. También hablar un poco respecto del contenido del plan de negocio como forma de evaluación de esta asignatura y también finalmente hacer algún tipo de reflexión respecto de la complejidad tanto del entorno como de las organizaciones y la importancia que tiene dentro del proceso de planificar. Esta aproximación conceptual de la idea de planeamiento lo vamos a ir haciendo a partir de algunas frases que nos van a ir dando algunos elementos que son importantes a tener en cuenta dentro del concepto. Empezamos en realidad más que una frase, un diálogo dentro de el cuento de A través del espejo de Lewis Carroll, hablando de Alicia con el gato. El diálogo que tiene Alicia con el gato es: Alicia le pregunta qué camino debo tomar. El gato le dice con algo de picardía: eso depende del lugar hacia donde vayas. Alicia, con un poco de ingenuidad: no sé para dónde voy, le responde. Y el gato entonces le dice: no importa cuál camino debas tomar. Entonces acá tenemos alguna relación entre la idea de hacia dónde voy y el camino que se debe seguir para llegar a ese lugar. Hay una frase también importante del pensador Séneca: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. También hay una idea de el destino, de la idea a dónde queremos ir, y en este caso el viento, un factor del entorno, cómo puede ayudar o obstaculizar para encontrar ese rumbo. Un escritor, William Ward: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta la vela. En este caso ya la idea que podemos ir teniendo es lo cambiante que puede tener la situación del entorno y cómo, según la actitud de la persona, que sea pesimista, optimista, realista, va a ser, cómo se adapta o qué hace ante la circunstancia de qué ocurre con el viento. Otra frase del escritor George Bernard Shaw: la gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere, y si no las encuentra, se las hace, se las fabrica. También es otra reflexión importante, interesante, en este caso de la actitud que tiene la persona respecto de qué es lo que quiere hacer y qué es lo que hace para lograr eso. En este caso, lo que él dice: a lo que le va bien, va buscando las circunstancias que le favorecen. Y si no las encuentra, las hace, las fabrica, o sea que en definitiva las busca y las logra. Y hay un proverbio chino, de alguna forma también parecido en la reflexión de una de las frases anteriores: cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, otros molinos. Como ante un cambio en el entorno, hay algunos que adoptan una posición defensiva a través de la construcción de un muro y otros adoptan una actitud más proactiva de utilizar o de tener un molino que permita hacer uso de la ventaja de el viento que está ocurriendo. Entonces, en este caso, la diferencia viene dada por la actitud que tienen las personas. Aquí, normalmente siempre en clase, después de hablar un poco de estas frases, de estas reflexiones que se pueden hacer, se hace una propuesta. La propuesta es, eh,
que al final del curso hacer algún tipo de reunión con comida, bebida, eh, para todos los participantes del curso, y las preguntas que hacemos en esa, normalmente las hacíamos en la clase, cómo lo organizamos y qué tendrían en cuenta. Lo que le pido en este caso es que detengan un minuto el video en una libreta, anoten en una hoja, vayan anotando qué cosas tendrían en cuenta para hacer un evento de este tipo, cómo lo organizamos, qué tendrían en cuenta. Entonces, después de anotar, hacer ese pequeño ejercicio en un minuto de espera, ahí les pido que continúen con el video y conversamos un poco sobre las alternativas que pueden surgir a partir de la idea de cómo nos preparamos para organizar un evento de ese tipo. Bueno, continuamos. Normalmente cuando hacemos esta idea de discusión colaborativa dentro de un curso, aparecen distintos elementos comunes. Por ejemplo, la definición de objetivos. ¿Qué va a ser la reunión? ¿Cuándo y dónde? Determinar las personas responsables. O sea, qué personas van a estar a cargo de cada una de las tareas necesarias, preparativas para que la reunión esta sea exitosa. Definición de costos y presupuestos según de qué se trate la reunión, qué es lo que haría falta. Y análisis de alguna alternativa según el entorno. Tengan en cuenta que según la definición del cuándo y del dónde, puede haber diferencias respecto de si hace falta un lugar techado por la duda llueva, si va a ser en un horario mediodía que puede ser más caluroso que la noche. O sea, según alternativas, tener distintos tipos de preparativos para este evento. En definitiva, por ahí lo importante de rescatar de esto es qué elementos son los que aparecen a partir de la reflexión de cómo organizar este evento, cómo se disparan tantas cosas a tener en cuenta para una reunión que pareciera ser bastante sencilla, y cómo ese conjunto de definiciones que se hacen son importantes para lograr el éxito de la reunión. De esta misma forma, como nos preparamos para hacer una reunión y cómo lo organizamos, muchas decisiones que tomamos en nuestra vida terminan teniendo esta misma lógica. Esta lógica de definir el objetivo, las personas responsables, las alternativas según el entorno y la definición de costo, presupuesto, cómo nos hacemos cargo de lo necesario, la obtención de los recursos necesarios para que lo que estemos definiendo llegue a buen término. Y después de haber hecho esta aproximación conceptual respecto de los elementos que se pueden tener en cuenta a la idea de planificar, aparecen ya algunos conceptos que nos pueden ir ayudando. Planear es fijar los objetivos de la organización y los medios para alcanzarlos. Siguiendo la lógica del diálogo de Alicia con el gato, aparece hacia dónde queremos ir y qué camino hay que seguir para alcanzarlo. La siguiente definición también tiene algunos elementos comunes. Planear es decidir con anticipación qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer y quién lo debe hacer. O sea, acá ya tenemos también la idea de el rumbo que hay que seguir para a dónde queremos llegar, y en este caso es cómo, cuándo y quién lo debe hacer. O sea, elementos que hemos tenido en cuenta fueron apareciendo también cuando estábamos hablando de lo necesario para llevar a cabo el evento. Otra definición: planear es establecer objetivos y determinar lo que se debe hacer para conseguirlo.
muy parecida a la primera definición en cuanto a las características, los elementos que figuran. Y una última definición que presentamos por ahora, en este caso es de un autor que se especializó más en la planificación en el sector público y habla de planificar es la dinámica de cálculo que precede y preside la acción. O sea, que es antes de que se tome la acción y que es importante tenerla presente al momento de ejecutar las acciones. Y respecto de la acción de planear, la importancia que tiene la idea de planificar, en este caso es importante o tengan en cuenta este elemento. El departamento de bomberos no puede planificar dónde ocurrirá el próximo incendio, pero sí debe planificar su capacidad para operar como un equipo de primera, sea donde sea el inicio de ese fuego. Podemos tener que presente que la idea de un incendio es una de las cosas, el próximo incendio de completa incertidumbre, no se sabe, o sea, el departamento de bomberos no sabe, no puede saber dónde será el próximo incendio. Pero sin embargo eso no significa que no debe planificar. La planificación que hacen es cómo estar preparados de la mejor forma posible para llevar a cabo su tarea en el próximo incendio que se aparece. Por eso es que en esta frase se dice, debe planificar su capacidad para operar como un equipo de primera, sea donde sea el inicio de ese fuego. O sea, la idea de planificar es lo contrario de la improvisación. Improvisar sería largarnos sin saber qué es lo que va a ocurrir y cómo nos vamos a hacer cargo, cómo hacemos frente. Y la idea de esta planificar es cómo me preparo adecuadamente para cualquier eventualidad que pueda suceder, en este caso, en qué incendio puede ocurrir. Con estas definiciones, lo que ahora podemos hacer es ubicarlo a la idea de planificar dentro de las funciones administrativas básicas que tenemos en cuenta, que estudiamos dentro de nuestra disciplina de administración. Recordarán que las funciones administrativas básicas son 4: planificar, organizar, dirigir y controlar. Nosotros, particularmente por el objeto de nuestra materia, nos centramos en la primera, lo que es la idea de planeación, y el concepto que tomamos de administración, que el que vienen ustedes también estudiando desde hace varias asignaturas, es que la disciplina de administración ofrece principios, normas y técnicas que permiten coordinar racionalmente sus actividades y distribuir sus recursos de forma eficiente para alcanzar los objetivos. Desde aquí, de este concepto, ya está la idea, la necesidad de alcanzar objetivos y cómo se debe hacer para alcanzar ese objetivo a partir de la coordinación de las actividades y la distribución de los recursos en forma eficiente. Y aparecen que la idea de administrar implica planear, organizar, dirigir y controlar. Planear se lo presentaba como incluye la definición de metas, el establecimiento de la estrategia y el desarrollo de planes para coordinar las actividades. O sea, la idea de hacia dónde queremos ir y cómo hacemos, qué camino seguimos para alcanzar esa meta, ese objetivo. Organizar implica determinar qué labores deben realizarse, quién deberá hacerlas, cómo se agruparán las tareas, quién reportará a quién y quién tomará las decisiones. Dirigir se refiere a motivar a los subordinados, dirigir a otros, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver los conflictos. Y controlar se implica monitorear las actividades para asegurar que se están logrando según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa.
Sintéticamente, cuando estamos hablando de administrar, entonces estamos pensando en el logro de los fines, de los objetivos que hayan sido definidos a través de la planificación que responde a dos preguntas: ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se hará? A organizar, que responde la pregunta ¿cómo se hará? Dirección, que implica hacer que se logren los objetivos, o sea, poner en marcha la maquinaria, el conjunto de recursos materiales, humanos, financieros, económicos, para, a través de la coordinación de todos estos elementos, procurar lograr el objetivo. Y el control responde a la pregunta ¿cómo se ha realizado?, en el cual implica una comparación entre los resultados a los cuales se pudo haber arribado respecto de lo definido originalmente en la planificación. Organización, bueno, cuando hablamos de administración, está asociado, o es muy importante tener presente también, que siempre estamos hablando de la disciplina administración respecto de eh, una organización. ¿Y qué es una organización? Una organización es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo, propósito explícito y común a través de la división del trabajo y funciones y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Entonces aquí está la idea de la organización que procura alcanzar un objetivo o propósito y cómo a partir de la coordinación de todas las actividades podemos ir tratando de lograr ese objetivo que ha sido definido. ¿Qué características aparecen dentro de esta definición de organización? La coordinación de esfuerzos, la existencia del objetivo explícito y común, la división del trabajo y la función integradora que asegura que todos están buscando los mismos objetivos. La función integradora que es llevada a cabo por los directivos y que implica de que cada una de las funciones que se ven por separado dentro del negocio funcione armónicamente y contribuyan al logro del objetivo. ¿Y con qué elementos? Con recursos humanos, con recursos económicos y la acción administrativa. Con esto, habiendo presentado esta idea del concepto de administración, de organización, de ir teniendo una aproximación conceptual a lo que es planificar, los elementos que se deben tener en cuenta y lo que fuimos mencionando como algunas características interesantes a partir de las definiciones. Ahora vamos a ver cómo hacemos para reflejar esta idea de planificar, esta idea de planificación a largo plazo dentro de los negocios y presentarla por escrito a través de un plan de negocio. Bueno, y entonces, ¿qué es un plan de negocio? Plan de negocio es un documento único donde toda la información se reúne, toda la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Presentar este plan es fundamental para buscar créditos, socios o inversores y sirve como guía para quienes están al frente de la empresa. O sea, en este documento va a estar toda la información que es necesaria del negocio, del entorno donde se mueve, del entorno competitivo, del macroentorno, la situación económica general o social, política, tecnológica, o sea, toda la información relevante respecto del negocio, del entorno donde se mueve, el entorno cercano, el entorno más lejano, y lo que se busca es presentar esta información con la definición de objetivos, los lineamientos que se quieren hacer para busca de créditos, socios, inversores y también para que los integrantes del propio negocio también sepan o tengan claro hacia dónde se quiere ir y cómo se pretende llegar a ese lugar. El proceso de realización de este documento se interpreta
el entorno de la actividad empresaria y se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar sobre esta de una determinada manera. Se determinan las variables involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha. O sea, dentro de esta presentación que hacemos, de los elementos que habíamos dicho hace un rato, del macroentorno, del microentorno, empezamos a definir hacia dónde queremos ir, la visión, la misión, la definición de objetivos, y después empezamos a delinear la estrategia, o sea, cuáles son las acciones que vamos a ir realizando para procurar alcanzar los objetivos que han sido definidos. Gráficamente, más o menos los podemos ver de esta forma. En la parte de arriba está la concepción del negocio, o sea, la idea del negocio, la viabilidad previa y la misión de la empresa. Esto muchas veces está dentro de la mente, de la idea original del fundador, de los fundadores, de los socios originarios del negocio. Viene un análisis estratégico, el análisis interno, o sea, acerca de los recursos, elementos, de los conocimientos que tienen los distintos integrantes del negocio justamente, el análisis interno, externo, o sea, el entorno competitivo, la situación general en los elementos que hablamos hace un rato, en el entorno político, económico, social y tecnológico. Con esto empezamos a utilizar algunas herramientas que nos facilitan el análisis, por ejemplo el FODA, y definimos un modelo de negocio. A partir de la definición del modelo de negocio, tenemos la orientación estratégica, el camino estratégico que queremos lograr o seguir con nuestro negocio, y empezamos a formular distintos planes o distintos análisis sectoriales dentro del rumbo estratégico que hemos definido. Sería la definición de un plan de marketing, un plan de operaciones, un plan de organización y recursos humanos, un plan de tecnología de la información, un plan económico financiero. O sea, los distintos sectores que integran el negocio, lo vamos separando para formular planes de cómo vamos a hacer para desarrollar las tareas de la mejor forma posible. Y después tenemos un plan de puesta en marcha, o sea, la forma en que todos los recursos que tiene el negocio se ponen en movimiento para el logro del objetivo. Esta idea conceptual del desarrollo de un plan estratégico para un negocio lo vemos o lo podemos plasmar dentro de la estructura de un plan, el documento escrito que mencionábamos hace un rato, que tendría este contenido de 10 puntos. Acá lo vamos a ir viendo relacionando con la presentación gráfica que habíamos hecho hace un rato. Usualmente tenemos un resumen ejecutivo, en primer lugar, es un resumen de no más de una hoja, donde se pueda estar describiendo muy sintéticamente de qué se trata el negocio, qué es lo que se pretende lograr, por qué se presenta o se presume de que la idea que se está formulando va a ser exitosa, o sea, cuáles son los factores de éxito más relevantes, los resultados a los cuales se puede arribar si se siguen los lineamientos de este plan. El resumen ejecutivo tiene que ser muy bien formulado en forma sintética porque muchas veces el inversor o el analista de plan de negocio, a partir de lo que vea en esta hoja, en este resumen de una hojita, podrá ver si tiene en cuenta o no el resto del documento. Una vez que tenemos el resumen ejecutivo, que usualmente es una de las últimas cosas que se terminan de definir dentro de la escritura del plan, viene una descripción del negocio, el estudio de mercado en el cual vamos a tener un conocimiento de la característica del mercado donde queremos insertar nuestros productos o servicios,
y qué es lo que va a justificar el posible éxito de la idea que estamos presentando. Una vez realizado el estudio de mercado, pasamos a la definición estratégica de los planes de marketing y venta, plan de producción y operaciones, plan de management y recursos humanos, plan financiero, el plan de implementación, un plan de contingencia de qué hacemos si el negocio no se desarrolla como se esperaba, y después llegamos a los anexos. La idea del anexo es que eh, ahí se inserte toda la documentación o los antecedentes, tanto técnico, económico o el estudio de mercado completo, que se lo pone en el anexo para no hacer más engorrosa la lectura de los capítulos principales dentro del plan. O sea, en vez de llenar de datos que, que pueden terminar entorpeciendo la lectura, se lo pone lo más relevante dentro del cuerpo del plan, y en los anexos se puede explayarse un poco más, forma más extensa la información que se quisiera presentar. ¿Para qué sirve el plan de negocio? Entonces nos sirve para mostrar posibilidades concretas del negocio, por qué pensamos que va a ser exitoso, y para atraer posibles inversores. Cuando hablamos de posibles inversores podemos hablar de nuevos socios o también la obtención de algún crédito, lo que en definitiva con el plan de negocio vamos a estar mostrando por qué la idea que estamos presentando consideramos lo suficientemente atractiva para que alguien esté dispuesto a financiar, ya sea como inversor, como socio, o a través de un crédito bancario o a través de un crédito en general, porque estaría dispuesto a financiar esta idea, y en base a qué formulamos la apuesta de que esa idea será exitosa. En la clase de ayer, una de las cosas que ya fuimos mencionando era la importancia de la conformación de los grupos, de que vayan definiendo lo más rápido posible el emprendimiento sobre el cual van a hacer plan de negocio, y como para ir orientando un poco sobre las distintas tareas que van a tener que ir realizando para la preparación del plan de negocio, tenemos algunas preguntas que pueden ir sirviendo de disparadora de los primeros pasos que deben seguir en esta formulación del plan. Lo que vamos a hacer durante el trabajo es ir buscando conocer diversas cosas acerca del negocio, del emprendedor, de sus recursos y su idea de futuro. Entonces, esas cosas que vamos a ir buscando conocer va a ser el horizonte, inventario de ideas, inventario de recursos, contingencia, fortalecimiento del establecimiento y los sistemas de información. Cada uno de estos títulos son cosas o preguntas que vamos a ir haciendo y que a ustedes en esta primera etapa le va a ir orientando también para elegir de la mejor forma posible sobre qué emprendimiento van a estar trabajando y qué cosas tener en cuenta o ir conversando con el contacto que tengan en el emprendimiento para obtener la información que les va a ser útil para la formulación del plan. Empezamos con las primeras preguntas referido al horizonte. ¿Cuál es el propósito de su negocio y cómo se verá en el futuro? Y la segunda pregunta, ¿quién va a administrar el negocio y cómo? La primera pregunta sobre cuál es el propósito de su negocio y cómo se verá en el futuro. Esta pregunta trata sobre los aspectos de la misión y visión del negocio. No solo debe tratar sobre lo que el negocio es, sino también sobre lo que el dueño aspira que el negocio sea. Las preguntas estas relacionadas con el horizonte
son cosas que van a ser respondidas, pueden ser respondidas por el dueño del emprendimiento, el dueño de la idea que se quiere plasmar dentro del plan. El dueño de esa idea, del negocio, es el que tiene claro hacia la visión, la idea de futuro, hacia dónde pretende que llegue su negocio, y la misión, que es qué actividades son las que va a realizar ese negocio para llegar a alcanzar en el futuro la visión. La segunda pregunta respecto de quién va a administrar el negocio y cómo, tiene que ver con quiénes son las personas que van a operar y hacer crecer el negocio y cómo van a organizarse para hacerlo. La idea es conocer la administración actual y futura del negocio. Esto también es una información que puede ser obtenida a partir de entrevistas con el dueño, con el emprendedor, con el que pretende llevar a cabo el negocio, respecto de incluso saber qué preparación tiene para en caso de que la idea fuera exitosa, para en el futuro ir fortaleciendo el emprendimiento y que pueda crecer. Entonces, esta idea de horizonte nos da un poco la perspectiva actual y futura del emprendimiento que vamos a estar trabajando con el plan. La segunda pregunta son los inventarios de ideas. ¿Qué ideas tuvo o tiene para implementar en su emprendimiento? También es una pregunta a ser respondida por el propietario, por el emprendedor, por el dueño del negocio. Hay ideas que en algún momento pueden haber sido consideradas por el emprendedor. ¿Cuáles son las ideas que tuvo o tiene en vista? ¿Está pensando implementarlas y las descartó? ¿Por qué lo hizo? O sea, no es solamente tener en cuenta o escucharlo respecto de la idea que está trabajando actualmente, sino también qué otras ideas alrededor de esa estuvo trabajando. A partir de ahí podemos tener alguna aproximación de cosas que se pueden trabajar y fortalecer para ser desarrolladas dentro del plan. La tercera pregunta, el inventario de recursos. ¿Qué recursos humanos, físicos, tecnología, financiero, etcétera, tiene disponible para implementar en su emprendimiento? En este caso, lo que deben hacer ustedes es un listado de los posibles recursos que considera el emprendedor. Tener en cuenta no solo lo que dice, sino lo que puede ser observado. O sea, habrá recursos que lo pueden enumerar, lo pueden escribir o lo pueden obtener a partir del diálogo con el emprendedor, pero hay otras cosas que ustedes, la visita del emprendimiento que vayan a realizar, también por observación lo van a poder ir teniendo en cuenta, y toda esta información va a servir para en sus cabezas ir teniendo una aproximación de todos los recursos que tiene o que le faltan para desarrollar la idea que fue formulada por el propietario del emprendimiento. Una cuarta pregunta respecto de contingencias. ¿Con qué obstáculos se encontrará en el camino hacia el éxito y cómo piensa superarlo? Esto trata de su futuro, la competencia, su estrategia para derrotarla y finalmente alcanzar el éxito. Tarde o temprano su negocio se enfrentará a fuerzas internas, competidores externos o cambios económicos que potencialmente puedan alejarlo de alcanzar sus metas. La manera en que usted se enfrente con esta realidad es, en esencia, su estrategia. Esta información que pueden ir obteniendo del propietario es respecto de la situación actual del emprendimiento, respecto de la competencia, de qué forma, qué estrategias es lo que está desarrollando actualmente para ir superando la competencia, y a partir de eso ustedes pueden empezar a trabajar cómo hacer para fortalecer la estrategia actual. Si observan algún problema, qué sugerencias, qué incorporación de nuevos elementos a la estrategia pueden ir haciendo, y que eso va a estar plasmado en el documento, en el plan que van a estar trabajando.
La quinta pregunta tiene que ver con el fortalecimiento. Tiene que ver con el autoconocimiento que puede tener el emprendedor respecto de su actividad y qué percepción tienen los clientes respecto de los productos o servicios que ofrece. La pregunta que se hacen es, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cómo considera que lo está haciendo? ¿Qué opinan sus clientes de los servicios que ofrece? Y los elementos que deben tener en cuenta es que cada negocio debe crear valor y que sea percibido por el cliente. Identificar los aspectos positivos y negativos de los servicios y se trata de indagar sobre la propuesta básica del negocio y la recepción que tiene. Estos son primera aproximación, primer elemento que pueden ir teniendo en cuenta o ir obteniendo ustedes a partir del diálogo con el propietario, con el emprendedor. Después, con el estudio de mercado, ustedes van a tener un contacto directo de lo que los posibles clientes perciben o conocen de los productos o servicios que estén involucrados en el plan y qué percepción tienen respecto de cada uno de ellos. Y la sexta pregunta respecto de los sistemas de información. En la gestión de su emprendimiento, ¿se apoya en la utilización de información? Esta también es una pregunta que debe ser respondida por el propietario, por el dueño del negocio. Lo que se busca es conocer la forma en que se toman decisiones y la utilización de la información para ello, o sea, dentro de los emprendimientos, de los negocios, si trabajan con información, qué tipo de información es la que trabajan, si tienen series estadísticas, si se determina el promedio de venta en pesos o unidades, si está determinado el punto de equilibrio. O sea, qué información genera, utiliza para ir tomando decisiones en forma cotidiana acerca del rumbo del negocio. De esto también es un disparador para conocer la situación actual del negocio y también por parte de ustedes tener elementos para la parte propositiva del plan, de la idea de qué orientación estratégica debe tener de ahora en más o de aquí en más. Y siguiendo con el plan de negocio y con el documento que se presenta en el plan documento, para el plan de negocio, aquí vamos a presentar algunas cosas respecto de la forma en que debe ser presentado. En este caso es dos cosas, digamos, para tener en cuenta. La forma en que debe ser presentado por un profesional ese documento y lo que nosotros vamos a estar evaluando. Nosotros en la materia lo vamos a estar exigiendo que la forma en que esté presentado el documento sea acorde a que ustedes ya son casi profesionales, están en las últimas materias de la licenciatura y que la presentación que deben hacer es de acuerdo a eso. O sea, que tienen que ser muy cuidadosos con respecto no solamente a la estructura, a la forma que se va construyendo, que esté fundado, lo razonable que están presentando, lo innovador o creativo, sino también algunos aspectos que te hacen a la forma en que se presenta y expone. Esperamos que el documento que presente sea persuasivo, sea un documento que nos convenza acerca de la factibilidad, la viabilidad, la posibilidad de éxito de la idea que están elaborando, con un buen aspecto, que sea cuidadoso en la tipografía que utilizan, en los márgenes, que esté todo justificado, que la tipografía que utilicen sea homogénea, que los títulos también estén bien definidos, que el documento, que el trabajo esté exento de errores ortográficos, gramaticales o numéricos. De un profesional no podemos aceptar que el documento tenga algún de esos tipos de errores. De la misma forma, a ustedes lo vamos a estar evaluando teniendo en cuenta esos aspectos.
que abarque los temas fundamentales, que abarque la idea esta que fuimos presentando como esqueleto de la idea de futuro, de la visión, la definición de misión por parte del propietario, de los inversores, los análisis del entorno, el análisis interno, la definición de las estrategias, la estrategia general y después cada una de las estrategias para cada función o sector dentro de la empresa, con el análisis de contingencia, con el análisis financiero, determinación de TIR, de BAN, todos estos elementos tienen que formar parte del documento y que aporte la información necesaria para demostrar lo que dice. Cuando utilizan la fuente primaria o secundaria, dar las referencias correspondientes de cómo se obtiene la información que está justificando o que demuestra lo que ustedes están afirmando dentro del texto. Con algunas recomendaciones para tener en cuenta. El plan de negocio no debe ser una gran novela o capítulo de enciclopedia. Siempre es aconsejable encuadernar el plan de negocio en una carpeta, se prefiere con tapa transparente para incluir una carátula de presentación que sea fácilmente identificable. Obviamente, a los fines académicos, ustedes van a estar incluyendo no solamente la identificación de la empresa, sino el nombre de la asignatura, los alumnos que están participando de la elaboración del trabajo. El documento escrito del plan de negocio puede ser entregado al comienzo de la presentación oral. Esto sirve para el caso de una exposición ante posibles inversores, de entregar la carpeta para que cada uno de los asistentes la tenga en sus manos y también, o sea, los asistentes, posibles inversores. La idea de esto es que demostrar una mayor seguridad del expositor ante el público y para reforzar su confianza. Dentro del documento se recomienda la utilización de márgenes amplios, ya que ayudan a no saturar de información cada página, o sea, es más agradable a la vista, los espacios permiten que no se amontone la información, los textos, y también permite al lector hacer anotaciones entre la lectura. O sea, en esos márgenes un poquito más amplios permite de hacer algún comentario, alguna anotación al lector y que permiten en algún caso hacer preguntas cuando se realiza la exposición. Siguiendo con las recomendaciones para el documento, es muy conveniente utilizar ilustraciones y gráficos, eso sí, sin abusar de este recurso. Los gráficos ayudan a la mejor comprensión de la información, pero en exceso puede dificultar la lectura del plan. Esta es una cosa bastante lógica para que si van 2 o 3 hojas, puro cuadro y gráfico, el lector no le va a aportar demasiada información, puede ser incluso hasta molesto. Es importante incluir referencias y epígrafes en los gráficos con el fin de explicar la información incluida en ellos. Una de las cosas que normalmente siempre resaltamos en la materia es que esta materia, una de las cosas que sirve es como para ir articulando los distintos conocimientos que fueron adquiriendo a lo largo de la carrera. Dentro de eso aparece muchas materias que nos van a ir aportando la visión para cada uno de los sectores del emprendimiento y otras materias como metodología de investigación o introducción a la investigación científica que nos permiten tener elementos acerca de cómo deben presentarse los cuadros, cómo deben presentarse los gráficos, cómo hacer las citas y cómo elaborar las referencias bibliográficas. Siguiendo con las recomendaciones, las hojas que se utilicen para la presentación deben llevar membrete y número. Por un lado, es bueno reforzar la presencia del emisor en cada página, para eso es el membrete, y por el otro permite identificar y ordenar las hojas si éstas se llegasen a soltar en la carpeta o en la presentación que estamos realizando.
Siguiendo con las recomendaciones, también es importante que el plan sea consistente. Los capítulos deben guardar coherencia entre sí. Por ejemplo, si en una sección se menciona como factor crítico de éxito la consecución de algún tipo de tecnología o máquina, el estudio técnico deberá demostrar que este es un factor determinante para la producción y el estudio administrativo deberá mostrar cuánta gente habrá de contratar para asegurar la producción y utilización de la tecnología. También siguiendo con esto de la coherencia, si es importante la obtención de ese equipo, esa máquina, esa tecnología, también que sea considerada adecuadamente dentro del flujo de fondos. Entonces el plan va a ganar en consistencia en la medida en que las cosas que se mencionan después sean utilizadas. O siguiendo con ejemplos, si estamos hablando de dentro del FODA, alguna debilidad que aparece mencionada, se espera que dentro del capítulo de las estrategias aparezca un análisis de cómo se puede hacer para superar esa debilidad. De la misma forma, si aparece una fortaleza, cómo podemos aprovechar esa fortaleza. O si hacemos dentro del análisis de oportunidad y amenaza del entorno, cómo hacemos para aprovechar esa oportunidad o cómo hacemos para superar la amenaza. O sea, esa coherencia interna respecto del análisis de información que se tiene, de información que se utiliza y el plan de acción futuro que se pretende llevar a cabo con el emprendimiento. Ahora presentamos una idea de las tareas para realizar por parte de ustedes, que consiste en la lectura de 2 documentos y con eso hacer un pequeño resumen de las conclusiones, de las ideas más importantes para ser presentado antes de la próxima clase, que sería el martes próximo. Los 2 documentos, el primero, que se denomina Fábula de Montaña, la idea es trabajar acerca de la complejidad en las organizaciones. Es una reflexión respecto de la forma en que están las organizaciones, cómo las diferencias que hay entre los distintos niveles, entre los distintos sectores, todo a través de una descripción siguiendo una montaña. Esto nos va a permitir de alguna forma ir anticipándonos la importancia que tiene el análisis interno y la complejidad creciente que tienen las organizaciones. Y el otro texto es un texto más extenso, El capitán del galeón y el capitán del portaaviones, acerca de la complejidad en el entorno. O sea, el entorno donde se mueven los negocios es cada vez más inestable, más cambiante, y por eso es importante que las organizaciones, que los negocios, que el emprendedor sepa adaptarse de la mejor forma posible hacia el entorno, hacia los cambios del entorno. Las empresas, las organizaciones, los negocios exitosos son aquellos que no solamente se adaptan a los cambios, sino que muchas veces se anticipan. Entonces este texto, el capitán del galeón y el capitán del portaaviones, nos va a servir para ir conociendo la complejidad que tiene el entorno y también los cambios que fueron sucediendo, en este caso a partir de los navegantes, para el caso de un galeón y un portaaviones, y la evolución en el tiempo y que fue ganando, ahí nos anticipamos un poco en la orientación de la lectura, en complejidad respecto de la preparación y las tareas que se llevan a cabo. Como dice acá en esta pantalla, respecto de ambos textos, esperamos que ustedes puedan hacer una descripción de las ideas principales y las conclusiones a las que se pueden arribar en no más de 3 páginas en total. 3 páginas en total respecto a las ideas principales de los 2 textos. Obviamente esperamos que
puedan incluir el punto de vista de cada uno de ustedes fundamentado. Esta tarea es individual. La idea de esta tarea normalmente siempre lo hacíamos una lectura dentro de la clase y un debate, una puesta en común en el cual entre todos los participantes se iba exponiendo cuáles eran las ideas más importantes que les quedaba de la lectura de los textos y después, bueno, en esa puesta en común, un debate como para tratar de llegar a una síntesis entre todos los participantes del curso. Para ir terminando, finalizando esta clase, incluimos un par de ejercicios lúdicos, de acertijos, que deben ser resueltos utilizando la creatividad o el pensamiento lateral. En este caso también era la idea siempre de presentarlo en la clase como una forma de ejemplos de cómo se deben abordar problemas que no es que sean complejos, pero muchas veces están enunciados de alguna forma que confusa y que hay que ponerlo un poco más claro o utilizar la creatividad o el pensamiento lateral o el pensamiento diferente y a partir de eso ponerlo o encontrarle una solución a cada uno de estos acertijos. En este caso son dos. Uno es el problema de las 4 mujeres y el puente. Eh, y el segundo es 3 personas en un bar. La idea con esto, normalmente siempre lo hacíamos en clase, en el ejercicio, como para ir cerrando y poner un poco más de énfasis en la importancia de la creatividad o la forma de razonar distinta que se debe hacer. En este caso, tómelo como un ejercicio, como un acertijo. La solución de estos dos, con el título que tienen, se le encuentra muy fácilmente utilizando Google. Si tienen algún problema para obtenerlo, me dicen, yo se los envío. Pero la idea es que nos sirva como un ejemplo de cómo hay que aplicar o la creatividad o el pensamiento lateral para encontrar la solución a este acertijo. De la misma forma, también esperamos por parte de ustedes en la formulación del plan que aporten un poco de creatividad, un poco de pensamiento utilizando las dimensiones, distintas dimensiones del cerebro, por eso se habla del pensamiento lateral, y que eso permita presentar algunas ideas innovadoras, distintas, con mucha más fortaleza y que es lo que esperamos también que como su tarea futura como licenciado en administración. Bueno, de mi parte terminamos por esta clase. Eh, Quedo a la espera de la presentación del trabajo respecto de la lectura de la fábula de la montaña y el texto del capitán del galeón, el capitán del portaaviones, y nos estaremos comunicando a través de este medio en una próxima clase. Hasta luego, un gusto.